Soy el doctor Luis María Pupi. Vamos a hablar de la hipertensión arterial en el adulto mayor y cuáles son las metas en el tratamiento antihipertensivo en este grupo etario. Con respecto a la prevalencia, la hipertensión arterial se presenta en más del 60% de las personas mayores de 60 años y en más del 75% de las personas mayores de 75 años. Es correcto que clasifiquemos a los adultos mayores en dos grupos, los ancianos mayores de 65 años y los muy ancianos mayores de 80 años. A medida que avanza la edad, especialmente por encima de los 55 años, aumenta progresivamente la presión arterial sistólica. En cambio, la diastólica se mantiene estable o incluso tiende a descender. Eso hace que en los pacientes mayores aumente la presión de pulso. Esto tiene implicancias importantes, como se ve en este estudio publicado en Hypertension de este año por el doctor Enrique Rodilla en España, donde se ve que los pacientes que presentan presión de pulso mayor de 60 milímetros de mercurio tienen mayor mortalidad intrahospitalaria cuando son internados por COVID. Lo mismo ocurre en pacientes con presión sistólica por debajo de 120 milímetros de mercurio. La rigidez arterial es uno de los principales mecanismos del aumento de la presión arterial en los pacientes ancianos. Con el envejecimiento se producen cambios principalmente en las grandes arterias elásticas, donde vemos pérdida de la estructura laminar, adelgazamiento, división, deshilachamiento, fragmentación y depósito cálcico y colágeno, lo que lleva a una fatiga de material, siendo las metaloproteinasas las principales enzimas involucradas en este proceso. Las metaloproteinasas van a actuar a distintos niveles de la pared arterial. Provocan apoptosis de las células endoteliales, fractura y degeneración de la membrana basal, procesos inflamatorios. A nivel de las células musculares vasculares lisas, provocan una diferenciación de un tipo contráctil en un tipo secretorio, con lo que segregan matriz extracelular y hacen que migren hacia el subendotelio desde la capa media, siendo este el primer paso del proceso aterosclerótico. Hemos comentado ya sus efectos sobre la elastina y colágeno. También generan activación de los fibroblastos, infiltración macrofágica, agregación de mastocitos, todo lo que lleva al aumento del espesor íntima media, a la rigidez arterial, a un evento proinflamatorio con posibilidad de ruptura de placas ateroscleróticas, el envejecimiento arterial, a la hipertensión arterial, como dijimos, a la arteriosclerosis, aneurisma, ruptura de las arterias. La hipertensión arterial con el tiempo va llevando a la hipertrofia ventricular izquierda y esto es la isquemia miocárdica, por un desbalance entre el aporte y las demandas de oxígeno del miocardio. Esta hipertrofia ventricular izquierda genera agrandamiento auricular izquierdo, que también predispone a la fibrilación auricular y a la insuficiencia cardíaca diastólica, que con el tiempo se va a transformar en una insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida. La rigidez arterial se cuantifica a través de la velocidad de onda de pulso, siendo la rigidez arterial un fenómeno en el cual se requiere una mayor presión sobre las arterias para generar el mismo cambio en el diámetro de las mismas. La velocidad de onda de pulso se incrementa a lo largo de los años, a tal punto que a los 80 años es de 1300 centímetros por segundo, a diferencia de los años jóvenes, 20 años, donde es aproximadamente 600 centímetros por segundo. La velocidad de onda de pulso entonces se incrementa con la edad y también la velocidad de onda de pulso es un determinante de la mortalidad cardiovascular. En este gráfico podemos ver una onda de pulso a nivel central en color amarillo que está determinada por dos ondas a su vez, la onda anterógrada, que es la que se genera en el corazón, que se ve en verde, y la onda retrógrada, que proviene de la periferia, en colorado,
y que debe llegar a la circulación central en diástole para generar esa panza diastólica que se observa en la curva amarilla, que es la que permite la mejor perfusión de órganos vitales, entre ellos el corazón. En cambio, a diferencia de lo que vimos anteriormente, que era un paciente joven con arterias elásticas, en este caso tenemos una persona de mayor edad con arterias más rígidas y vemos que la onda retrógrada en Colorado, que proviene de la periferia, llega anticipadamente y lo hace en el fin de la sístole, y eso se debe justamente a la mayor velocidad de la onda de pulso. Al llegar en sístole impide ese abombamiento diastólico de la presión arterial que permite la perfusión de órganos vitales, y por el contrario vamos a tener un pico sistólico, es decir, un aumento de la presión sistólica central, cosa que no es beneficioso. Las guías europeas de hipertensión arterial consideran una velocidad de onda de pulso carótido femoral mayor de 10 metros por segundo como signo de lesión de órgano blanco. La otra alteración que presentan los ancianos es la disfunción del valor reflejo, que se genera por rigidez y calcificación arterial, especialmente a nivel de los vasoreceptores, y a una disminución del número de receptores beta que ocurren a lo largo del tiempo. Esta disfunción valorrefleja lleva a un aumento aislado o desproporcionado de la presión arterial sistólica, a sobreestimación de la presión arterial sistólica en el consultorio, con aumento de la variabilidad de la presión arterial y riesgo de hipotensión ortostática y postprandial. Debido a la sobreestimación de la presión arterial sistólica en el consultorio y al aumento de la variabilidad de la presión arterial en los ancianos, es conveniente que la hipertensión arterial que detectemos en el consultorio sea confirmada por un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Así es como vamos a detectar pacientes, ancianos especialmente, que tienen valores elevados de la presión arterial en el consultorio, pero normales fuera de este ámbito, y son los pacientes con hipertensión arterial de guardapolvo blanco, que es muy frecuente en pacientes de edad avanzada. Otra alteración importante en los ancianos es la disfunción renal por incapacidad del manejo de variaciones en la carga de sodio. Así es como una sobrecarga de sodio les va a provocar hipertensión arterial, pero por el otro lado, el tratamiento con diuréticos puede generarles hiponatremia. Tenemos que tener en cuenta también lo que denominamos fragilidad de los ancianos. Es de mal pronóstico aquellos pacientes que poseen poca independencia para caminata, que no lo pueden hacer por un tiempo prolongado, y de repente esto es tanto o más importante que los valores de presión arterial que presenta el paciente. ¿Existe algún valor hasta el cual podamos bajar los valores de presión arterial sin ocasionarle daños al paciente? Es decir, la pregunta es, ¿existe una curva J, es decir, un punto más allá del cual el tratamiento de la presión arterial sea nocivo en vez de ser beneficioso? Efectivamente podemos ver en este gráfico cómo por debajo de ciertos valores de presión arterial, aproximadamente cuando disminuye por debajo de 70 milímetros de mercurio, se produce una disminución en la perfusión coronaria, especialmente en los pacientes con hipertrofia ventricular izquierda. La curva J se debería a tres mecanismos que pueden explicarla: la causalidad reversa, el aumento de la presión de pulso y el mismo tratamiento antihipertensivo. Con respecto a la causalidad reversa, no es más que un epifenómeno de enfermedades preexistentes o un mal estado general del paciente, por ejemplo, cáncer, malnutrición, infecciones crónicas, disfunción ventricular, todo lo que genera valores disminuidos de presión arterial, pero que son independientes del tratamiento que realicemos, es decir, se debe al mal estado previo del paciente, lo que implica una fragilidad del mismo, como ya hemos mencionado anteriormente. Es lo que denominamos ancianos frágiles. Podemos ver en este estudio que por debajo de cierto valor de presión arterial sistólica,
que oscila alrededor de los 120 milímetros de mercurio, se produce un aumento de la mortalidad cardiovascular y no cardiovascular y eventos cardiovasculares tanto en pacientes tratados por su hipertensión arterial como en pacientes no tratados. Lo mismo ocurre para valores de presión arterial diastólica por debajo de 70 milímetros de mercurio. Es decir, el riesgo no está determinado por bajar la presión con fármacos antihipertensivos, sino por la propia baja presión del paciente debido a su fragilidad. Con respecto a la presión de pulso, podemos observar que en pacientes con hipertensión arterial, cuanto más baja sea la presión diastólica con respecto a la presión sistólica, es decir, cuanto mayor sea la presión de pulso, peor es la evolución cardiovascular y mayor es la mortalidad de los pacientes. Lo mismo ocurre para un determinado valor de presión arterial media. Cuanto más alta es la presión de pulso, peor es la evolución. Vemos que 60 milímetros de mercurio es el límite por encima del cual la evolución cardiovascular es más desfavorable. Y con respecto al tratamiento antihipertensivo en sí, se pudo demostrar en el estudio INVEST que cuando la presión diastólica baja de determinado nivel, 70 milímetros de mercurio, y menos, incluso cuando se llega a valores de menos de 50 o de 50 milímetros de mercurio, aumenta notablemente la incidencia de infarto de miocardio. En este estudio se ve que 84 milímetros de mercurio es una presión adecuada para pacientes ancianos y una presión arterial sistólica de 119, 120 es el valor también adecuado. Con respecto al ACV o stroke, no se ve efecto J en cuanto a que al disminuir los valores de presión arterial aumenten los eventos, sino que desde este punto de vista, cuanto menor sea la presión sistólica, mejor es la probabilidad de que el paciente no desarrolle un evento cerebral. Graficándolo podemos ver nuevamente 84 milímetros de mercurio para la diastólica, es un valor adecuado para que no se genere curva J, tanto en pacientes coronarios revascularizados como no revascularizados. En el estudio OnTarget, que se realizó en pacientes de alto riesgo cardiovascular, a los cuales se les administraba o ramipril o telmisartán o ambos, y que tuvo como endpoint primario compuesto el de muerte cardiovascular, infarto, ACV no faltar, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o cada uno de sus componentes, se puede ver algo similar. Para el endpoint primario vemos que 130 milímetros de mercurio es una presión sistólica adecuada a lograr, tanto en diabéticos como en no diabéticos, también para la mortalidad cardiovascular. En cambio, para el stroke, cuanto más bajos sean los niveles de presión arterial, hasta 111 en el caso de este estudio, son también beneficiosos. Es interesante este estudio de Wang que divide a los pacientes en tres grupos, entre 30 y 50 años, entre 60 y 80 y más de 80, donde vemos que en los pacientes mayores de 80 años el tratamiento antihipertensivo obviamente no mejora la mortalidad total ni cardiovascular, tampoco en los pacientes jóvenes, ya que se requiere más tiempo de hipertensión para generar ese impacto. En cambio, los pacientes ancianos sí se benefician, al igual que los más jóvenes, en cuanto a eventos cardiovasculares totales, a infarto agudo del miocardio fatal y no fatal, y a stroke fatal y no fatal. Es decir, los pacientes ancianos también deben recibir tratamiento antihipertensivo para obtener los beneficios, al igual que los pacientes de edades más jóvenes. Es decir, está claro que curva J existe, sobre todo para la presión arterial diastólica y sobre todo en pacientes con enfermedad coronaria. No está claro el mecanismo por el cual se produce. Aparentemente no es por el tratamiento antihipertensivo, sino que sería más probablemente debido a comorbilidades y a la rigidez arterial que se manifiesta a través del aumento de la presión de pulso. Es decir,
que la presión arterial que deberíamos alcanzar en ancianos no frágiles es de aproximadamente 130 a 139 milímetros de mercurio para la sistólica y menos de 80 para la diastólica, pero tratando de no alcanzar valores menores de 130 a 70 respectivamente. Así es como las guías americanas de hipertensión arterial recomiendan una presión arterial sistólica de menor de 130 para mayores de 65 años no institucionalizados, es decir, que no sean pacientes frágiles. Y para los pacientes mayores de 65 con este tipo de comorbilidades que lleva a una importante fragilidad, debe primar el criterio clínico. Las guías europeas de hipertensión arterial en mayores de 65 años recomiendan una primera meta por debajo de 140 a 90 milímetros de mercurio, para luego alcanzar valores más bajos, los más cercanos a 130 milímetros de mercurio, de acuerdo a la tolerancia a la medicación que se le está administrando, siempre teniendo en cuenta que la meta diastólica debe oscilar entre 70 y 80 milímetros de mercurio. También las guías europeas de hipertensión arterial, que habitualmente recomiendan como regla general empezar el tratamiento con 2 drogas administradas en una misma píldora o comprimido, en pacientes ancianos, frágiles, mayores de 80 años, recomiendan iniciar con una sola droga y luego ir escalonando el tratamiento. Así es como las guías británicas de hipertensión arterial recomiendan en mayores de 55 años iniciar el tratamiento con una droga, en general calcioantagonistas o diuréticos, y luego ir escalonando el tratamiento hasta incluso llegar en el 4º escalón, que son los pacientes con hipertensión arterial resistente, en el cual tenemos que agregar un antagonista mineralocorticoide. Es decir, en pacientes ancianos y especialmente muy ancianos hay que tener en cuenta la condición clínica, las enfermedades concomitantes y la fragilidad del paciente. Debe evitarse en este grupo de pacientes la hipotensión ortostática, que es más común con diuréticos de asa o bloqueantes alfa. La meta debe ser de entre 130 y 139 milímetros de mercurio para la sistólica y menos de 80 para la diastólica, controlando la tolerabilidad. Y en pacientes cercanos a los 80 años, iniciar el tratamiento con una sola droga. Salvo que los pacientes tengan una hipertensión arterial severa, mayor de 180 milímetros de mercurio, una ACV reciente o insuficiencia cardíaca, evitar iniciar tratamiento antihipertensivo en ancianos frágiles. Como recordatorio final, digamos que la edad por sí sola no debe ser una barrera para el tratamiento de la hipertensión arterial, ya que este es un factor de riesgo cardiovascular también en los adultos mayores. Muchas gracias.